Ahora nos vamos a ocupar de otro de los grandes padres capadocios, San Gregorio Nacianceno, gran amigo de San Basilio Magno. Realmente era una gran amistad que se trasunta también en los escritos, en los que nos dejó escrito. San Gregorio nació en el seno de una familia noble. Su madre lo consagró a Dios desde su nacimiento, que tuvo lugar alrededor del año 330. Y después de la educación familiar frecuentó las más célebres escuelas de su tiempo. Primero fue a Cesarea de Capadocia, donde ahí conoció a Basilio, entabló amistad con él. San Basilio sería de luego el futuro obispo de Cesarea de Capadocia, no confundir con la Cesarea de Tierra Santa, ¿no? De Palestina. Luego estuvo en otras metrópolis como Alejandría y sobre todo Atenas, donde de nuevo se encuentra con Basilio. Recordando esa amistad con San Basilio, escribirá más tarde: yo entonces no solo sentía gran veneración hacia mi gran amigo Basilio por la austeridad de sus costumbres y por la madurez y sabiduría de sus discursos, sino que también inducía a tenerla a otros que aún no lo conocían. Nos impulsaba el mismo anhelo de saber. Nuestra competición no consistía en ver quién era el primero, sino en quién permitiría al otro serlo. Parecía que teníamos una sola alma en dos cuerpos. Esto manifiesta realmente, como decía el Papa Benedicto, el autorretrato de un alma noble, y que lo vamos a ver a lo largo de toda su historia, de toda su vida, ¿no? Bueno, brevemente, obviamente aquí. También se puede imaginar que un espíritu así debía sufrir y realmente sufrió mucho por las hostilidades, por las cosas de este mundo, por las mezquindades, por las pequeñeces. Al volver a casa, San Gregorio recibió el bautismo y se orientó hacia la vida monástica porque él era un contemplativo, se sentía atraído por la soledad y por la meditación filosófica, espiritual. Y él mismo escribiría: nada me parece más grande que esto, hacer callar a los sentidos, salir de la carne del mundo, recogerse en sí mismo, no ocuparse ya de las cosas humanas, salvo de las estrictamente necesarias, hablar consigo mismo y con Dios, vivir una vida que trascienda las cosas visibles, llevar en el alma imágenes divinas, siempre puras, sin mezcla de formas terrenas y erróneas, ser realmente un espejo inmaculado de Dios y de las cosas divinas, y llegar a serlo cada vez más, tomando luz de la luz, gozar del bien futuro ya en la esperanza presente, y conversar con los ángeles, haber dejado ya la tierra, aún estando en la tierra, transportados a las alturas con el Espíritu. Bueno, por ser así, fue reacio, y él lo dice en su autobiografía, a recibir la ordenación sacerdotal, porque sabía que iba a ser, necesitaba, bueno, por fuerza iba a ser pastor, debía ocuparse de los demás, entonces dejar ese mundo interior, ya no podía dedicarse exclusivamente a la meditación. Pero aceptó, asumió el ministerio pastoral con obediencia total, y aceptó ser llevado por la providencia donde él no quería ir. Y a menudo le ocurrió eso en su vida. En el año 371, su amigo Basilio, estamos hablando de que ya tenía 40 años, 41, el obispo de Cesarea, contra el deseo del mismo Gregorio, lo quiso consagrar obispo de Sácima, que era un lugar estratégico importante de la Capadocia. Pero por distintos motivos, dificultades, no llegó a tomar posesión y permaneció en Nacianzo, en la ciudad, ¿no? En el año 379, San Gregorio fue llamado a Constantinopla, es decir, la capital, para dirigir a la pequeña comunidad católica. Pensemos, en ese momento estaba azotando el arrianismo, y esta comunidad, pese a que había ya pasado el concilio de Nicea, ¿no?,
pero volvió al arrianismo, es decir, fue aparentemente derrotado, pero vuelve. Entonces había una pequeña comunidad católica que era fiel al concilio, fiel a la fe trinitaria. En cambio, la mayoría era arriana, era, era la onda del momento, era políticamente correcto y para los emperadores le venía bien el arrianismo. Lo que ellos querían era la unidad, no les importaba cuál fuera, ¿no? Más que la verdad. Bueno, San Gregorio Nacianceno se encuentra entonces en una situación de minoría, rodeado de una gran hostilidad. Y en la iglesia, una iglesia pequeña de Anástasis, quiere decir resurrección, ¿no? Pronunció 5 discursos teológicos, tanto que eso le valió que lo llamaran el teólogo. La iglesia ortodoxa lo llama a Gregorio Nacianceno el teólogo. Y lo hizo para defender y hacer en cierto modo inteligible la fe trinitaria. Y lo hizo muy bien, por la seguridad de la doctrina y la habilidad del razonamiento, tanto que la brillantez de la forma hace que esos discursos sean atractivos hoy incluso. Bueno, un hombre que siempre, claro, fue de profunda oración, ¿no? Pese a que ya no podía hacer la vida monacal, ¿no? Pero un hombre que para él la teología derivaba de una vida de oración, de santidad, de un diálogo constante con Dios. Y eso es lo que lo hizo teólogo. En el silencio contemplativo, lleno de asombro ante las maravillas del misterio revelado, el alma acoge la belleza y la gloria de Dios. Mientras participaba en el segundo concilio ecuménico en el año 381, en Constantinopla, San Gregorio es elegido obispo de Constantinopla y asume la presidencia del concilio, pero duró poco. Duró poco porque inmediatamente se desencadenó una fuerte oposición contra él y la cosa se hizo insostenible. Y como diría el Papa Benedicto, para un alma tan sensible, estas enemistades eran insoportables. Yo creo que esto dicho por el Papa Benedicto nos hace pensar en su propia realidad durante su pontificado, que fue hostigado desde el comienzo. No le dieron tregua a nadie, ni adentro de la iglesia, que era lo peor, acordémonos de Ratisbona y demás, y fuera también los medios fueron implacables. Así que imaginamos que esto que él dice es lo que él sentía ante tanto ataque, ante tanta hostilidad, ante tanta incomprensión. Bueno, es un excursus, pero bueno, me hace meditar esto. San Gregorio se había lamentado antes, decía: nosotros que tanto amábamos a Dios y a Cristo, hemos dividido a Cristo. Hemos mentido los unos a los otros por causa de la verdad. Hemos alimentado sentimientos de odio por causa del amor. Nos hemos dividido unos y otros. Qué triste, ¿no? Pues así, en ese clima de tensión, San Gregorio dimite. En la catedral, que estaba derrotada, pronunció un discurso de despedida muy emotivo, lleno de dignidad, y al final dice: adiós, gran ciudad, se despide, ¿no? Constantinopla, amada por Cristo. Hijos míos, os suplico, y atención lo que dice, conservad el depósito de la fe que se os ha confiado. Ese es el deber del magisterio, conservar y transmitir intacto el depósito de la fe. ¿Cuánto es actual esto? ¿Cuánto es actual? Cuando se está modificando la doctrina, o se la quiere modificar. Dice: recordad mis sufrimientos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Así se despide. Vuelve a Nacianzo y luego se retira definitivamente a la soledad en la cercana Arianzo, que era la tierra natal, ¿no? Y se consagra al estudio de la vida ascética. Compuso ahí la mayor parte de su obra poética, sobre todo autobiográfica, ¿no? Es interesantísimo todo, bueno, su camino humano, su camino espiritual, sus sufrimientos, un hombre de gran interioridad en un mundo lleno de conflictos, y que nos hace sentir la primacía de Dios, y por eso también nos habla a nosotros, a
a nuestro tiempo, ¿no? El hombre, dirá Benedicto, sin Dios pierde su grandeza, sin Dios no hay auténtico humanismo. Por eso, ahora que se quiere poner el hombre en el centro, ¿no? y desplazar a Dios, ese es un falso humanismo, absolutamente. Lo primero es orientarnos, volver a Dios, ponerlo en el centro del mundo, en el centro de la iglesia, de la vida de la iglesia. Bueno, en el año 390 muere San Gregorio, este hombre que había con aguda inteligencia defendido sus escritos a Dios con tanto amor, le había cantado en sus poesías. En el próximo audio seguiremos con San Gregorio Nacianceno. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.